Carlos Fernández Fontenoy, es el director de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, una universidad que, digamos, no tiene una vía larga todavía en términos universitarios, pero que se ha ido constituyendo en una casa de estudios muy interesante, digamos, muy atractiva. Tiene carreras, disciplinas, diplomados y estudios muy interesantes que yo recomiendo de todas maneras revisen, porque de pronto hay algo ahí que puede calzar con su vocación o con su interés y puede engancharse con unos estudios que pueden terminar siendo interesantes. Carlos ha venido esta mañana para conversar con nosotros sobre política. Vamos a hablar un poco a ver qué piensa él sobre los escenarios, cómo ve esta etapa previa al inicio del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, la actitud de varios actores y el comportamiento público. Hay una encuesta que se difunde el día de hoy en el diario Perú 21 que da cuenta de que un 78% cree que, por ejemplo, habrá mayor inversión extranjera con Pedro Pablo Kuczynski como presidente, y el 69% piensa que la economía del país va a mejorar. Ahora, ¿el problema es centralmente económico en nuestro país o es que, digamos, hay algunos otros temas que sin duda tienen un elemento más profundo que no ha sido atendido, que es, por ejemplo, una reforma democrática del Estado para hacerlo un poco más cercano a la gente? Carlos, ¿cómo está? Gusto saludarnos, buenos días. Gracias por haber venido esta mañana. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto estar acá. No, muchísimas gracias por venir. A ver, vamos a comenzar con un poco lo que dice esta encuesta, ¿no? Es decir, la gente ve a Pedro Pablo Kuczynski como un buen gestor, que en materia económica puede generar un ambiente atractivo para eso que desde la prédica del propio Pedro Pablo Kuczynski puede a su vez repercutir en mejora en la calidad de vida de la gente a través de un Estado ojalá más eficiente. ¿Qué opinión sobre esa expectativa que tiene la gente sobre él? Y si, digamos, ese es el centro de gravitante, digamos, para el éxito de la gestión de Pedro Pablo Kuczynski. A mí me parece que es correcta la apreciación de la gente. Todos sabemos que, digamos, el modelo económico, la visión económica del fujimorismo como el PPK coinciden en que hay que realizar inversiones nacionales, extranjeras en el país, que hay que reactivar la economía, hay que diversificarla por la crisis china. Entonces yo creo que en eso hay un gran consenso y definitivamente el equipo gestor económico de Kuczynski es superior al de Fujimori. Keiko Fujimori, como sabemos, no tenía ni siquiera ministro de Economía, no tenía un equipo económico, tuvo que llamar a Elmer Cuba, que era el economista Julio Guzmán, a última hora para tener a una persona presentable. Entonces, frente a la opinión pública, yo creo que el equipo económico que ha mostrado PPK, gente que ya está afiatada, digamos, en este campo, han sido ministros, incluso, creo que le da una cierta seguridad y perspectiva al Perú. Es decir, hay en materia económica, ahora, mejor dicho, ¿es el gobierno o va a ser el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski un gobierno más predecible en términos no solo económicos, sino en términos institucionales? Porque eso es lo que, digamos, en los últimos años no ha pasado. Voy a citar solo a Ollanta Humala. Cuando Ollanta Humala gana la elección no sabíamos qué iba a pasar. De hecho, era entre él y Keiko Fujimori, estábamos o frente al retorno a los 90 o el salto al vacío, y a él se lo empujó hacia un poco el centro para que dé algunas garantías institucionales que, dicho sea de paso, ha cumplido, porque en materia institucional no ha hecho una ruptura, pero a la vez no sabíamos para dónde es, al punto que ha terminado siendo un presidente al extremo contrario de donde él dijo que iba a gobernar. Pedro Pablo Kuczynski, al margen que uno puede estar de acuerdo o no, cómo va a ser su gobierno, ¿es más predecible en esos términos? Sí, yo creo que todo el mundo lo ve como una persona ligada, digamos, al modelo económico, digamos, de mercado. No hay ninguna duda sobre eso. Él mismo tiene un discurso coherente, digamos, de los últimos años. Desde esa perspectiva, tienes razón en que es totalmente predecible. Y eso da una cierta tranquilidad también a mucha gente, ¿no es cierto? Ahora, yo no quería dejar pasar este momento antes de seguir con este tema político, de mencionar algo que preocupa mucho a la población, que es el tema de la seguridad. La noticia que han asaltado a un señor que acaba de abrir su chifa en Comas, ¿no?, que estaba, creo que a media cuadra de una comisaría, y que en lugar de capturar a los maleantes, lo han capturado a él, porque hizo uso de su arma, porque estaba su esposa ahí, salió a defender su propiedad y a su esposa,
y al final a quien lo meten preso es a él y no a los delincuentes. Y en días pasados hemos visto cómo, habiendo capturado a delincuentes pues avesados, prontuariados, ¿no?, los han soltado. Entonces, ¿cómo es posible que a gente trabajadora, que digamos que defiende su propiedad, defiende sus ganancias, defiende a su esposa, la metan presa, y esta policía y estos fiscales a la gente avesada, delincuentes comprobados, lo suelten? Es el mundo al revés. Ahora, eso es grave. Y eso nos permite entrar efectivamente a temas que tienen que ver ya con una naturaleza, si uno quiere, un poco más cotidiana. De hecho, el tema inevitable, urgente, es el tema de la lucha contra la inseguridad ciudadana. Ahí también había como dos perspectivas, dos visiones de cómo enfrentar el problema. La de Keiko Fujimori, claramente la lógica de la mano dura, una lógica además bastante demagógica en términos de la adhesión pronta de la gente para tratar de generar seguramente alguna legitimidad. Y la otra, la de Pablo Kuczynski, que más bien ha estado por la lógica de que no salgan los militares a las calles, el tema más de la reforma policial. Pero por lo urgente del tema, ¿cuánto de espacio y de margen va a tener Pablo Kuczynski en ese aspecto, justamente por el ejemplo que usted acaba de poner, para tomar algunas medidas concretas? Es decir, ¿cómo afrontar un tema tan sensible, tan urgente, pero además donde hay que combinar el mediano y largo plazo también, y no solo el inmediato, pero el inmediato va a ser fundamental? Sí, antes de responderte, yo quisiera hacer un llamado al comisario de esa comisaría que está a media cuadra de este Chifa, que por favor suelte a este señor. A este señor tienen que soltarlo y pedirle disculpas por no haberle dado la protección a su propiedad, que es función de la policía. Si una policía no puede dar protección a un ciudadano que paga sus impuestos, que está a media cuadra, pues esa policía no sirve. Ese comisario hay que pedir su renuncia y cambiarlo, pero por lo menos que le pida disculpas a ese señor y que lo suelten inmediatamente. Lo pueden llamar, le pueden dar orden de comparecencia para que dé sus declaraciones, pero a todas luces este señor es una persona inocente, es una persona trabajadora. Esto realmente tiene que cambiar, y espero que con el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski esto cambie. A quienes hay que meter preso es a los delincuentes y no a la gente honesta que se defiende como puede ante la ineficiencia de esta policía que, estando a media cuadra, no le puede brindar seguridad a un empresario que con mucho esfuerzo ha montado su chifa, ¿no? Ahora, ligado a eso justamente el tema, obviamente la resolución o la respuesta que pueda haber para el caso concreto termina siendo importante, no solo para el ciudadano, sino como un gesto hacia la ciudadanía de cómo debería ser el trato o la relación de la policía con los ciudadanos. Pero como problema más general, incorporando otros elementos, en esa materia, por ejemplo, hacia dónde ir y cómo combinar algo que no termine siendo demagógico, porque lo que pasó con este gobierno, por ejemplo, con Urresti, que planteó una lógica de la lucha contra la percepción de inseguridad y no contra el problema de inseguridad, que es lo que a la gente le interesa resolver, y finalmente termina generando más frustración. Sí, aquí hay, yo creo, por lo menos 2, 3 planos, ¿no? Y que tiene que ver con el corto plazo, mediano plazo y largo plazo, como tú lo has planteado. Yo creo que en términos generales, este es un problema de largo plazo. El problema no se va a resolver, el problema de la delincuencia, de la violencia social, no se va a resolver si no se atacan las causas. Y en esta campaña no hemos visto que se hayan discutido sobre las causas de la delincuencia. Porque mientras no ataquemos las causas, obviamente no vamos a resolver el problema. Van a ser paliativos de corto plazo, que hay que tenerlos. Obviamente, en estos momentos, el gobierno entrante no solamente tiene que analizar las causas para empezar a atacarlas, y de aquí a 5 años pues tener ya, digamos, un nivel de delincuencia muy inferior y de violencia muy inferior al que tenemos ahora. En lo inmediato se van a tener que tomar medidas, yo creo, importantes. Indudablemente la policía va a tener que salir, toda la policía que está en comisarías cumpliendo labores administrativas. Me parece que es un buen planteamiento que esa gente tiene que estar en la calle. Esa gente, nosotros hemos pagado nuestros impuestos para que la preparen para combatir a la delincuencia, no para que estén sentados en un escritorio poniendo sellos, digamos, ¿no? Desde esa perspectiva me parece una política inmediata, efectiva, más policías en las calles, ¿no? Yo creo que eso es algo importante. Y en segundo lugar, tienen que aclarar quién es el enemigo. El enemigo no son
las personas que se defienden de los delincuentes. Los enemigos son los delincuentes. A las personas que se defienden de los delincuentes hay que protegerlas, ¿no? Y si cometen algunos errores, bueno, hay que comprender su situación, ¿no? Entonces yo creo que hay medidas de largo plazo y medidas de corto plazo, ¿no? En el corto plazo hay un plan que Gino Costa seguramente va a plantear, que tiene que ser apoyado por el Congreso. Y en este sentido hay que hacer un llamado a los congresistas, sobre todo de las bancadas que no forman parte del grupo de PPK, y recordarles que son funcionarios públicos. Y los funcionarios públicos son pagados por nosotros, por los ciudadanos, con nuestros impuestos. Y a estos parlamentarios, a estos congresistas que son empleados públicos, les pagamos para que resuelvan nuestros problemas, no para que vayan al Congreso a estar peleándose, a estar poniéndose cabes, a estar insultándose, discutiendo sobre cosas que no interesan. Lo que los peruanos queremos es que nuestros congresistas, a los cuales nosotros les pagamos su sueldo, es que resuelvan nuestros problemas. Y como tú dices, uno de nuestros principales problemas es el problema de la inseguridad. Ahora, pero para tratar de generar un ambiente donde todos se pongan del mismo lado en tareas que deberían ser comunes y, por cierto, deberían caminar en la misma dirección, pues hay que generar un ambiente, y eso requiere de un manejo político. De hecho, el fujimorismo, con una mayoría evidente y contundente en el Parlamento, hasta ahora no ha dado gestos como de que se le va a hacer fácil al próximo gobierno. Al contrario, digamos, sus resistencias para siquiera la cuestión de las formas y el ámbito más protocolar ha sido pues una resistencia evidente. ¿Cómo generar ese ambiente en un escenario donde así están las cosas? Pero Pablo Kuczynski ha optado, por ejemplo, por una lógica, a mí me parece políticamente acertada, de hablarle a otros actores políticos también. Está hablando con las regiones, con los gobiernos municipales. Y ayer, el fin de semana, en el Cusco, por primera vez le escuché ya explícitamente decir: les pido a ustedes que hagamos una alianza por el país, que trabajemos juntos, y para que esto repercute en el Congreso. Es decir, su vía es: muevo al país para que éste mueva al Congreso, y si el Congreso no quiere, que quede evidenciado que no quiere el fujimorismo trabajar. ¿Eso es así? ¿Lo ve así? ¿Puede funcionar en términos políticos? ¿Es muy riesgoso? Sí. Yo creo que el fujimorismo se está demorando en procesar su derrota, ¿no? Ellos veían las encuestas pues una semana antes que estaban 7 puntos por delante. Entonces, de haberse sentido ganadores, en 5 días, 6 días, de repente sentirse perdedores. Es un trago que parece que está demorando mucho en pasar. Yo creo que en política uno no puede picarse, ¿no? Si uno gana, pues ganó y hay que tomarlo también con calma. Y si uno pierde, pues tiene que ser buenos perdedores. Uno no puede picarse tanto rato, digamos. Está bien que se pique un rato, es hasta normal, digamos, a nadie le gusta perder. Pero uno no puede ya demorar eso, ¿no? Y eso es falta de nivel de estadista que uno exige a sus políticos, sobre todo a candidatas o candidatos a la presidencia. Así que yo creo que eso tiene que ya pasar rápido, hay que pasar esa página. Estamos en otro escenario donde ya no hay rivalidades políticas, sino ahora lo que tiene que haber una concertación para resolver los graves problemas del Perú. Y en ese sentido, me parece que conversar con las regiones, con los gobiernos regionales, es una buena estrategia, ¿no? Yo creo que el Perú está en un proceso de descentralización, es la reforma del Estado más importante que tiene el Perú a nivel político, y hace bien PPK en reforzar estas relaciones entre el poder nacional, entre el gobierno nacional y los gobiernos regionales, y esta alianza para el desarrollo del Perú me parece que es una estrategia que le va a dar muy buenos resultados. Ahora, el otro sector representado en el Parlamento también, que no es Fuerza Popular y que no es Peruanos por el Cambio, y que ha terminado siendo un actor protagónico en un proceso tal vez sin pensarlo, es el Frente Amplio, es decir, ha sido consecuencia más de las circunstancias y de una buena candidatura que, digamos, lo que inicialmente ellos mismos incluso habían imaginado. Pero es un actor, de hecho ya se han reunido con Pedro Pablo Kuczynski, que le han hecho llegar sus planteamientos. Hay 2 o 3 puntos de vista en relación a cómo tiene que relacionarse Pedro Pablo Kuczynski con ese sector y con los otros que apoyaron a Kuczynski en la última etapa, por ejemplo, el movimiento antifujimorista, la CGTP y algunos otros, ¿no? Hay algunos que le dicen: mira, eso sirve para ganar,
pero cuando gobiernas, no gobiernes con ellos, distante con todos, y tú eres de derecha, más bien vincúlate a Keiko Fujimori y casi subordínate a lo que ellos quieren. Esa es Velázquez Quezquén claramente lo dice, ¿no? No gobiernes con tus aliados, sino por el otro lado. Por otro lado, hay gente que dice, no, esta es la oportunidad de Pedro Pablo Kuczynski de establecer un vínculo con ese sector a través de esa representación política. Su viaje al sur a decir gracias tiene que ver con aceptar que hay una agenda, no sé si de izquierda, pero una agenda disconforme con el modelo que hay que atender. Por lo tanto, inteligentemente podría él tomar esas banderas. Y la otra es un pragmatismo más de ancha base, es decir, todos representados, absolutamente todos, y vamos a ver qué sale de eso. Un poco lo que pasó con el sancochao de PPK cuando postuló la vez pasada, ¿no? ¿Por dónde debe ir? ¿Cuál es la apreciación de Carlos Fernández sobre eso? ¿Cuál debería ser un poco el manejo de Pedro Pablo Kuczynski en ese escenario? ¿En qué se inclina? ¿En cuál de estas dos posturas? Mira, para comprender a PPK también hay que comprender un poco su trayectoria personal, ¿no? Su familia. Él proviene de una familia muy peculiar, digamos, muy original, donde no han faltado banqueros de izquierda, digamos, ¿no? Es una mezcla en su pasado, ¿no? Si uno empieza a rastrear, y van a aparecer, yo creo, publicaciones del futuro sobre este tema, que conocemos poco, sí, por obvias razones, pero que van a empezar a aparecer como, empezando por su padre, ¿no? De que fue militante, parece, del Partido Comunista, estuvo preso. Igual podemos hablar de sus abuelos, en fin, tiene toda una familia muy, muy importante, digamos, que está muy lejos de tenerle miedo a la izquierda, digamos, al contrario. O sea, yo creo que han sido personas muy próximas cuando no han sido militantes directos. PPK, como conversábamos en el gobierno de Toledo, ha cogobernado también con Óscar Dancourt, que es del Frente Amplio, que era presidente del Banco Central de Reserva y que lo hizo muy bien, dicho sea de paso. Ha cogobernado con el otro líder del Frente Amplio, Pedro Franque, que era director de Foncodes. De acuerdo. Entonces, por ese lado yo no veo, digamos, que PPK tenga susto, miedo, a una izquierda. Al contrario, ¿no? Yo creo que PPK es consciente que gracias al sur ha ganado estas elecciones, ¿no? PPK no debe olvidar que son los votos del sur que le han dado el triunfo, y ese voto en gran medida ha provenido del Frente Amplio. No digo que todo, pero yo creo que los votos que le han dado la victoria final pueden haber provenido del sur, sí. Y ese es un dato que PPK creo que no va a olvidar, y que quizás su primer gesto político ha sido ir al sur, sí, con sus dos vicepresidentes, y eso creo que marca ya un derrotero en su estrategia política. Ahora, y ha sido bien importante e interesante además que en el sur, no solo ahora por la manera como lo han recibido y cómo han recibido este agradecimiento, sino como la gente muy rápidamente se alineó con PPK. Evidentemente el llamado de Verónica Mendoza creo que sí fue sustantivo en esa materia, pero por una cosa que desde acá, inclusive del propio equipo de campaña de PPK, se subestimaba. Aquí lo que se decía es a la gente no le importa la democracia, es decir, plantear un dilema entre dictadura y democracia, pues a la gente no le importa, o sea, digamos, ese es el peor esquema. Y por otro lado, cuando se decía el tema de la posibilidad de un narcoestado o la posibilidad de evitar que eso suceda, no, pero eso, digamos, es como muy elaborado, la gente está más metida en temas cotidianos. Y cuando uno escucha, porque yo escuchaba a la gente del Cusco este fin de semana, cuando le entrevistaban, ¿por qué estuvo con PPK? Es porque decía, los que dudaban eran ustedes en Lima, nosotros teníamos claro acá que Fujimori no iba a ganar de ninguna manera, ¿no? ¿Cómo gobernar con eso? Porque además ese va a ser un escenario de disputa también. El Frente Amplio va a estar interesado en seguir liderando ese sector. ¿Cómo hacer? Ahora, ¿y cómo hacer con la representación política del Fujimorismo en el Congreso? Ese es un dato duro también, ¿no? Mira, a mí me parece que Verónica Mendoza viene reaccionando bien, ¿no? Yo creo que es una grata sorpresa para muchas personas, porque nosotros creemos que la izquierda en el Perú generalmente ha tenido una importante función en cuanto a la lucha social, ¿no? Han promovido la lucha social, la conquista de derechos, pero se ha caracterizado sobre todo por ser una oposición política, ¿no? No ha llegado todavía a la madurez ya de plantearse como un grupo de gobierno, digamos, como partidos de gobierno.
Y ese tránsito de pasar de ser solamente oposición, que es una función importante, también en una sociedad, la denuncia, la fiscalización, la lucha por los derechos, son funciones muy importantes, pero si tú quieres gobernar un país, tienes que manejarte de otra manera en términos políticos, porque así como tú estás ahora en la oposición y te piden tus votos, cuando tú seas gobierno también vas a necesitar probablemente los votos de otras fuerzas políticas. Entonces, en democracia tienes que aprender a conversar, tienes que aprender a apoyar ciertas cosas con las cuales estás de acuerdo. En fin, el juego democrático yo creo que es un aprendizaje que el Frente Amplio está aprendiendo rápidamente y va a tener que aprenderlo si es que quiere gobernar el Perú en algún momento. Sí, ahora, ahí ha habido una muestra, y creo que un gesto notable, de ese sector liderado por Verónica Mendoza en plena campaña electoral, ¿no? Porque no es usual que alguien llame a votar por alguien que está en la vereda del frente. Es decir, Pedro Pablo Kuczynski, en la última etapa de la primera vuelta, fue el que arremetió contra Verónica Mendoza de una manera brutal. Es decir, y todos los voceros de Programa por el Cambio tenían como el objetivo traerse abajo a Verónica Mendoza, que era la que le disputaba el pase a la segunda vuelta. Y Verónica Mendoza se demoró, pero al final hizo un gran papel anteponiendo sus intereses, el de su partido y de ella misma, además afirmándose internamente en el Frente Amplio, pese a que varios le decían que no era conveniente hacerlo. Entonces creo que por ese lado ha habido una muestra de... Pero ¿cómo se devuelve eso? No digamos en un toma y daca, pero sí en el marco de los gestos que en la política son fundamentales también desde un gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Llamándolos al gabinete, teniéndolos ahí solamente para una relación en el Congreso, convalidando su agenda, incorporándola a la nacional y haciendo cosas efectivas para la zona donde ellos han ganado, ¿cómo? Mira, respecto al gesto del Frente Amplio, a mí me parece muy positivo, coincido contigo, pero también no hay que recordar que Verónica Mendoza y Barnechea atacaron duramente a PPK. Sí. O sea, ellos, a través del tema del gas, acuérdate, Barnechea empezó a darle a PPK y Verónica se subió, digamos, a esa ola y también le empezó a dar con fuerza. Entonces PPK responde. Como sabemos, el PPK no es una persona, digamos, que ataca a sus rivales, digamos, lo vimos en el primer debate, él va más a hacer propuestas, pero cuando lo atacan, pues él tiene que responder. Y a Verónica le respondió, obviamente, de buena, mala o regular manera, eso podemos discutirlo, pero respondió un ataque, yo creo, pero eso yo creo que ya ha sido procesado adecuadamente por Verónica Mendoza, y eso habla ya de un nivel de madurez que yo creo es una grata sorpresa para todos, eso hay que destacarlo. En cuanto a las alianzas, los acuerdos, yo creo que ya un primer gesto de PPK frente a esta izquierda que lo apoyó ha sido su viaje al Cusco. Yo creo que ese es un primer gesto político muy importante. Él no ha viajado al centro, no ha viajado al norte, no ha viajado, digamos, al oriente, ha viajado al Cusco a reunirse con los gobiernos regionales, con los alcaldes. Y yo creo que sí puede desarrollar una agenda importante con el Frente Amplio. Yo creo que ya de cierta manera está planteada. Ya he escuchado a PPK que ha recogido ciertos planteamientos relacionados a la lucha contra la corrupción. Yo creo que en el campo de la lucha contra la corrupción tenemos el tema de la muerte civil, ¿no? Que puede ser una ley aprobada por varios grupos. Tenemos el tema de la imprescriptibilidad de los delitos. Yo creo que es otro tema muy importante. Tenemos el tema de la financiación de los partidos políticos, ¿no? Porque ahí entra el dinero del narcotráfico, de las mafias, de madereros, de mineros ilegales, en fin. Entonces yo creo que por lo menos tenemos varios proyectos de ley y varios temas en los cuales en este intento de luchar contra la corrupción pueden aliarse, digamos, en torno a estos temas, ¿no? Pueden ponerse de acuerdo y votar a favor de estas leyes. Ahora, claro, y ahí va del otro lado el fujimorismo, estar en medio de una tensión y un dilema también, o de dos, digo yo, y le planteo, a ver, para recoger un poco su opinión al respecto. Uno que tiene que ver con las alianzas que tuvo que hacer de cara a ganar en la segunda vuelta, es decir, eso que
en el plan de PPK es una lucha contra la minería informal, contra el lavado de activos, contra las mafias de construcción civil, en el fujimorismo era la adhesión explícita a través de acuerdos con ellos. Y esa gente, digamos, jugó a que Keiko ganaba y que una vez que estaba en el poder iba a ejercer ese voto que le había dado. Lo mismo va a pasar con la exigencia a los 73 congresistas, porque le van a decir los informales, oye, no permitas que la ley se siga manteniendo, a ver si Keiko deroga esos decretos ley que dijo que no iba a ser para que iba a derogar a los menores ilegal. ¿Cuál va a ser la relación con ese sector que apoyó a Keiko, que tampoco se va a quedar tranquilo? Y por otro lado, ¿cómo se va a manejar internamente en el fujimorismo esto que termina siendo una tensión? ¿Quién va al 2021? Es decir, Keiko Fujimori dijo, ningún Fujimori en las elecciones del 2021. Ningún Fujimori dijo. Claro, hablando de Kenji, ¿no es cierto? Ella pensaba, yo gano ahora y nunca más un Fujimori porque ya ganamos una vez. Pero Kenji en su momento dijo, en el supuesto negado de que Keiko no gane, yo quisiera ser el candidato del 2021. Es decir, hay una tensión ahí. ¿Quién lidera el Frente Fuerza Popular? Creo que la demora de Keiko también, en esto ya creo, tiene que ver con eso, con que, a ver, ¿qué no, digamos, o qué piensa usted? Definitivamente hay un problema entre Keiko y Kenji, un problema que ni tú ni yo lo hemos descubierto, es un problema que ha salido ya del partido, se ha hecho público y ha llegado hasta la televisión. Uh-huh. Keiko ha tenido que salir en televisión con su plana mayor a responderle a Kenji. ¿No es cierto? Entonces, ya ese es un nivel de confrontación público, digamos, que denota pues que hay, digamos, un par de grupos por lo menos que están en lucha por la candidatura del 2021. Uh-huh. Kenji ha dicho que él quiere ser el candidato, lo ha dicho públicamente. Keiko le ha dicho que no va a ser el candidato. Kenji últimamente, yo creo que para aplacar un poco las aguas, ha dicho que él no va a postular, pero todos los candidatos dicen que no van a postular, sí, que no lo están pensando, que todavía, que no sé qué. Pero bueno, definitivamente ahí hay un problema y Kenji tiene, digamos, un poco más de ventaja al estar dentro del Congreso y poder estar más cerca de la bancada en este periodo que se inicia. Las relaciones en el Congreso entre PPK, entre el gobierno, digamos, entre el Ejecutivo y el Legislativo, está empezando a dibujarse recién, ¿no? No solamente va a depender de la reacción de los fujimoristas, sino que va a depender también de la correlación de fuerzas que sea capaz de armar PPK. Estamos empezando a ver un escenario en el cual se están dando una serie de alianzas por el desarrollo del país, por aprobar una serie de normas dirigidas a luchar contra la delincuencia, contra la violencia, a tratar de reactivar la economía. Y frente a este intento público, que encontrar un parlamento que además que tiene una imagen, es la peor institución, digamos, catalogada por la población, creo que hasta más del 80% de la población piensa que el Congreso pues es un grupo de personas totalmente desconfiables, ajá, corruptos, etcétera, que no trabajan. Entonces hay una visión muy negativa ya del Congreso, que los fujimoristas lo están asumiendo. Entonces, si a ese 80% tú le sumas un obstruccionismo a lo que todos vemos como algo positivo, como desarrollo del país, como lucha contra la delincuencia, yo creo que los reflectores, no solamente de la población, sino de los medios también, van a dirigirse al Congreso y a este sector fujimorista, y no sería raro incluso que la calle empiece a salir a protestar contra el Congreso y contra este grupo fujimorista. Ajá. Eso es lo que se está jugando el fujimorismo ahora. Sí, y tal vez, y parecería que Pedro Pablo Kuczynski y su gente han entendido que por ahí es que lo van a terminar ablandando. Es decir, no hay nada peor para un político que ponerlo en descubierto en su afán de obstruir o obstaculizar, ¿no es cierto?, respaldado por un sector importante que le da legitimidad a eso también, las regiones, los gobiernos. Eso me parece que por ahí juega bien. La última pregunta, porque tengo que terminar ya lamentablemente, y es que se han voceado algunos nombres para Premier, ¿no es cierto? Una encuesta difundida el viernes, creo el jueves, decía que un 62% considera que tiene que combinar bien ser un técnico, pero también un político, ¿no? Yo soy más de idea de que los premieros tienen que ser más políticos, digamos, más que técnicos, ¿no? Pero en fin,
Fernando Zavala se dice que puede ser el premier. Parece que estaba bastante avanzada la conversación. Por ahí se había voceado a Jaime Saavedra de Educación. Parece que lo están convenciendo más bien para que se quede en Educación, lo que parece que podría ser una buena noticia. Pero ¿por ahí va o no? O sea, ¿es acertado si fuera Fernando Zavala? ¿Ese es el perfil que se necesita? Bueno, de Fernando Zavala nosotros no conocemos mucho sobre su trayectoria política. Conocemos un poco su perfil tecnocrático, digamos, ha tenido una buena función a nivel de gobierno, a ese nivel no tiene objeciones, digamos, pero yo coincido contigo que en la actual situación del país sería más recomendable, y siempre es más recomendable, que los cargos políticos los tengan los políticos, claro, ¿no? Y los cargos tecnocráticos, los tecnócratas. Ahora, claro, hay tecnócratas con experiencia política, como es el caso de Kuczynski mismo, claro, ¿no? Pero el caso, digamos, la experiencia política de Zavala ha sido muy corta. Ojalá, digamos, si lo eligen a él, que esa corta experiencia le haya servido, digamos, para aprender rápidamente cómo moverse en aguas difíciles. Sí, pues. Ahora, Vizcarra tiene, por ejemplo, un buen perfil, ¿no? Más político, ¿no? Me parece, de lo que tiene ahora. PPK además es una persona que ha demostrado ser muy de confianza, pero ya él mismo ha asumido que él no va a ser, ¿no? Ha dicho, ya yo no estoy en el bolo. Parece que se va a Transportes y Comunicaciones para una lógica de inyección más de infraestructura y todo esto, que también va a ser importante. Pero sí, pues el perfil de Zavala es más técnico, ¿no? Claramente. De hecho, fue ministro en la época de que PPK fue primer ministro, fue uno de sus ministros, ¿no? Claro, ha tenido una experiencia política, tampoco podemos decir que no la ha tenido, pero la pregunta es si basta esa corta experiencia política para asumir un cargo tan importante. Yo creo que es un buen jale que va a hacer PPK, pero claro, la discusión es dónde ubicarlo, ¿no es cierto? Sí, pues, sí, pero parece que está de todas maneras en el Ejecutivo. Bueno, muchísimas gracias entonces a Carlos Fernando Fontenoy, director de la Escuela de Ciencia Política de la Antonio Ruiz de Montoya, que ha venido a conversar con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias. Vamos a tener otra oportunidad seguramente de seguir